Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén viendo. Volvimos recargados, como dice Matrix, en un café con Jesús, aquí con Rafael Pardo, un sacerdote que tiene mucho que contarnos precisamente respecto al tema de la muerte de Francisco, del Papa Francisco. Entonces vamos a tener un programa bien interesante. Rafael, muy buenas. ¿Cómo has tomado este asunto del fallecimiento de Bergoglio? Bueno, un cordial saludo, Ricardo. Qué bueno volvernos a encontrar, volvernos sobre todo a encontrar con los verdaderos importantes de aquí, que son aquellos seguidores, aquellos que se han vuelto pues aquí nuestros asiduos seguidores en este programa de Un Café con Jesús, que hacía tiempo no lo hacíamos, pero bueno. Sí, del fallecimiento del Papa Francisco, pues despierta mucho que poder decir en el entendido en que fue un hombre de amores y odios, ¿no? Un hombre que tenía simpatizantes y que lo defendían a capa y espada, aún en cosas, digamos, en un concepto personal, indefendibles, pero que lo defendían. Y otros detractores también que en muchas ocasiones me pareció que rayaron en lo injusto. ¿Mm? Tú sabes, yo procuro ser objetivo, no era al 100% un seguidor de sus posiciones, pero tampoco me iba a encarnizar contra él como lo hicieron muchos que me parece que también rayaron en la injusticia. Entonces, bueno, hablaremos de eso hoy. Bien, bien. Yo te contaba fuera de cámaras que yo tengo un vicio que es dormirme viendo videos. Es un somnífero para mí. Entonces, antes de dormirme me pongo unos videos o en Instagram o en lo que salga y, y, y me duermo. Hace 2 semanas o tres salió por ahí una cosa y una bruja que vaticinaba la muerte de Francisco para el domingo de resurrección o al día siguiente. Digo, uno, wow. O sea, hay gente que dice, no, es que estaba muerto, es que no estaba, lo que sea. Pero sí hay muchas cosas extrañas alrededor de Francisco. ¿Qué era lo que no te gustaba a ti y qué te gustaba de Francisco? Bueno, para eso tendríamos que contextualizar un poco, ¿no? Porque es que toda el agua sucia, si se quiere, le cayó a Francisco. Y yo creo que él simplemente subió a hacer algo que básicamente era inevitable de hacer, ¿no? Y es la apertura que se buscó desde el Vaticano II, que algunos llaman que es concilio, que no es concilio, porque no fue dogmático, etcétera. Pero independientemente de eso, el Vaticano II es una realidad, es algo que ocurrió en la iglesia. Y que con la idea de Juan 23, hablando de el agiornamiento de la iglesia, es la apertura de la iglesia a los tiempos modernos, y tratar de cambiar un poco el lenguaje, porque venimos de una iglesia que tenía el sílabus, por ejemplo, que tenía las condenas a todo, una cosa bastante hermética, a una apertura al mundo moderno. Estemos o no de acuerdo con ese hermetismo, pero eso fue lo que ocurrió. Juan 23 pues muere durante el desarrollo del concilio y llega Pablo VI. Pablo VI empieza a mostrar, de hecho, la apertura al reunirse con la Organización de las Naciones Unidas, al expresar su famoso discurso allí, y luego hace un cambio que es radical en el interior de la iglesia, que es el cambio de la liturgia. Y entonces aparece lo que nosotros llamamos el Novus Ordo, ¿no? La nueva misa, que simplifica muchísimo de la ritualidad y que bueno, para bien o para mal, pero plantea unos cambios bastante importantes dentro de la ritualidad. Hay algunas otras cosas que ya son como un poco más tímidas. Luego llega Juan Pablo I, que básicamente no alcanza a hacer nada porque dura 33 días, y llega Juan Pablo II, lo que la gente avisó como el gran pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II inicia también dándole o tratando de dar cumplimiento a lo que el Vaticano II había dicho.
Y en ese desarrollo convoca en el año 86 algo que la tradición le ha cuestionado muchísimo, que es la famosa reunión de Asís, en donde convoca a las diferentes religiones del mundo y hacen una gran reunión y empieza un avance hacia el diálogo interreligioso que está enmarcado dentro de lo que dice el Vaticano II. Pero después, con la llegada de la perestroika, con la caída del muro de Berlín, con lo que en su momento se llamó la derrota del comunismo, que parece que los progresistas no lo han querido entender y quieren seguir insistiendo en esto, él se concentra mucho en eso y queda básicamente en una especie de stand-by el resto de su pontificado. Luego llega Benedicto XVI. Benedicto XVI está muy preocupado por la desintegración de Europa. Eso es fundamentalmente el centro de su preocupación, la desintegración de Europa. Y él entiende que Europa tiene un origen cristiano católico y a pesar que viene de Alemania, donde el luteranismo pues es también muy fuerte, ¿no? De hecho, la cuna del luteranismo. Pero él en sí tiene claridad en que el origen de Europa y el desarrollo de la civilización europea pues está fundamentada en el cristianismo. Y él procura trabajar en eso. Por eso, pastoralmente, muestra una especie de vuelta a la tradición, de tratar de rescatar la tradición de la iglesia en una búsqueda de unificación y de fortalecimiento del pensamiento europeo. Y queda ahí, básicamente uno no ve que avance más de ahí. Entonces, quien llega realmente con el ánimo de desarrollar lo más que se pueda el Vaticano II es Francisco. Sí, indudablemente. Francisco empieza a hacer una apertura muy grande, por ejemplo, a la llegada de la mujer, al papel de la mujer en la Iglesia Católica. Lucha mucho también por la unificación de por la unificación, no, pero por lo menos por el diálogo interreligioso y realmente reuniéndose con los líderes de las diferentes religiones, con los judíos, con los musulmanes, bueno, con todas las demás corrientes, eh, en ese afán de verdad de desarrollar el pensamiento conciliar. Concretando en tu pregunta, ¿qué estaba yo de acuerdo y qué no? Bueno, yo no llegaba hasta el extremo de muchos, que en mi sentir, pues a mí no me gusta mucho la palabra, pero es que es real, conspiranoicos, ¿no? Que ya empiezan a ver profecías en todas partes y empiezan a ver el cumplimiento de los tiempos en todo. Yo desde que me conozco he visto la llegada del Señor como 10 veces, porque cada vez dicen que no, que ya va a llegar, que dentro de 5 meses va a llegar. Y yo no lo veo que llegue, es decir, eso no ha pasado y tienen que pasar muchas situaciones para que eso ocurra. Entonces, pero los conspiranoicos empiezan. Entonces ya empezaron a decir que era el anticristo, otros que era el falso profeta, otros que coincidía con lo que decía Malaquías, otros que fue predicho por Nostradamus. Bueno, es decir, a él lo ubicaron en cuanta profecía y en cuanto vidente existe, porque como hoy día todo el mundo es vidente y todo el mundo habla con Dios de tú a tú y con Jesucristo de tú a tú y con la Virgen María de tú a tú. Entonces la Virgen María enviando mensajes a todas partes del mundo como si ella fuera omnipresente, igual que Dios, porque se aparece al mismo tiempo en todas partes. Y, y entonces enviándole mensajes a todo el mundo. Y entonces a mí me llegaban un montón, yo tuve que bloquear una cantidad de personas. Yo creo que eh, después de pandemia ha sido la época en que yo más he bloqueado personas en mi Facebook y en mi WhatsApp debido a eso, a que todo el tiempo me llegaban, no, mensaje directo de Dios Padre. Yo, ¿cómo que mensaje directo de Dios Padre? Y mensaje directo de la Santísima Virgen María. Y la gente se encontraba con uno, oiga, la Virgen me acaba de hablar y me acaba de decir no sé qué dice más ya. Entonces,
el agua sucia que le cayó a Francisco fue enorme, enorme, en, digamos, de vista de todos estos llamados videntes. Pero, volviendo al caso, y tratando de ser lo más objetivo posible, ¿qué le cuestiono yo a Francisco? Para mí no era ningún falso profeta, ni era el anticristo, ni nada de eso. Eso queda ahí en unos temas de unas supuestas revelaciones. Sí, que en gran medida sí fue realmente en contra de la moral cristiana. O sea, mi diferencia casi no es teológica, más moral. Por ejemplo, su apoyo a la ideología de género. Eso fue clarísimo, abiertamente clarísimo. Su apoyo al lobby LGBT, abiertamente clarísimo. Es decir, yo, yo entiendo que puede la población LGBT haber tenido persecuciones, pueda que hayan sufrido, todo eso yo se lo puedo entender. Pero de ahí a patrocinarles lo que hacen, pues eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y al aborto, también patrocinó el aborto, lo apoyó mucho. En gran medida. Es decir, Sí. de hecho, en ese tema del aborto, me parece que tuvo una ambivalencia, ¿no? Porque él decía hoy una cosa y mañana otra. Entonces, un día parecía que no y al otro día parecía que sí, pero nombraba aborteras, para decirlo directamente, en el Vaticano en cargos importantes. Apoyaba monjas que estaban en pro del aborto y en pro del feminismo. Eh, Y habló también acerca del aborto, decía que pobres mujeres las que tenían que someterse a eso por decisión propia, que haya que orar por ellas, pero nunca condenó el asesinato de los no nacidos. por eso, exacto, eran posiciones demasiado ambiguas, demasiado ambiguas. Es decir, me parecía que en, era como lo que llamamos un buena onda, ¿no? Depende con quién esté hablando, entonces digo lo que quiere escuchar. Y entonces, pues, frente a este tipo de colectivos, pues si estaba con una persona que apoyaba ese colectivo, entonces hablaba en pro de ese colectivo. Y después cuando se reunía para responder, por ejemplo, a los supuestos tradicionalistas, y yo no creo mucho que haya tradicionalistas al interior del Vaticano, por lo menos tradicionalistas reales, yo creo que todos son de la línea de Benedicto, que era un falso tradicionalista, que eso es, claramente no era un tradicionalista. Entonces, frente a ellos ya como que suavizaba el discurso y decía otro tipo de cosas. Pero, digamos, de las cuestiones en las que yo no simpatizaba, no con él, porque él como persona vaya y venga, o sea, el problema no es con él como persona, sino con sus posiciones. Pero lo más importante para mí, aparte de que esto es moral, era también su posición político-económica, porque su apertura a la izquierda fue también clarísima. Es decir, su amistad con los Castro, su amistad con Maduro, su amistad con estos personajes de izquierda, su defensa a las posiciones de la mal llamada teología de la liberación, que no es más que un avance de la ideología marxista en el mundo, pues también me pareció y me pareció extremadamente preocupante. Es decir, lo que llegó a afirmar, por ejemplo, cuando aquí en Colombia se hizo el famoso diálogo de paz y que después había que ratificarlo con el sí o con el no en la convocatoria que hizo Santos, pues él llegó a decir, y eso está ahí en los videos, dice que hasta tanto no estén blindados los acuerdos, él no viene a Colombia. Y pues eso, por supuesto, hizo que muchas personas, digamos, cambiaran su posición, su pensamiento y llegaron a ponerse en favor de un acuerdo de paz que se ha demostrado hasta la saciedad que ha sido fallido, porque que alguien se atreva a decirme que estamos en paz. Es que ni Petro, que decía que a los 3 meses ya había hecho la paz total y que ya el ELN no iba a existir y que no sé qué, cuando en este momento, de hecho, el país está tomado por las bandas delincuenciales, las FARC están operando como siempre, los únicos que se desmovilizaron fueron los viejitos que están en el Congreso, de resto nadie más
el ELN campante y por no hablar de los demás grupos delincuenciales y criminales que se han tomado el país. Entonces, no hubo ningún blindaje de paz como él lo afirmaba. Pero ¿Qué digamos que opinas? en general esas son las, Cosas que te digamos, molestaban. lo que podemos hablar acerca de Francisco. Hay unas frases que a mí me parece que tipo fue un blasfemo total. Eh, por ejemplo, dijo lo siguiente: el Via Crucis es la historia del fracaso de Dios. Dijo. Otra cosa, ¿por qué Dios dejó crucificar a su hijo? Tampoco hay respuesta. Y le pillé otra frase que dijo: la vida de Jesucristo acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Yo no soy católico, pero aguantarle este tipo de aseveraciones respecto a nuestro Señor Jesús por parte digamos, del cuerpo de sacerdotes, obispos, cardenales y también por los feligreses, pues eso tendrá que ver con la doctrina de la infabilidad papal. Bueno, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Cuando surge el pensamiento mesiánico en el pueblo de Israel, mesiánico, que se da después de la derrota de los macabeos sobre las tropas seleucidas, ¿cierto? Porque Antíoco IV Epífanes, por ahí en el año 176, que pretendió unificar todo el territorio que estaba bajo su gobierno con la religión griega, a lo cual el pueblo de Israel se opuso. Ellos dijeron: no, nosotros no vamos a traicionar a Yahvé, no vamos a traicionar al Dios verdadero. Entonces se organiza toda esta revuelta de los macabeos. Los macabeos logran vencer a los seleucidas y se posicionan en el poder, pero salen peor que los seleucidas. Eso es un desastre, ese momento del siglo segundo, antes de la venida del Señor Jesús. Y eso lleva a que las personas decepcionadas empiecen a desarrollar la idea del mesianismo, ¿no? Y un Mesías que tiene unas características concretas que son básicamente dos. Una es, perdón, ser el profeta que había anunciado Moisés, que él dice: el Señor os considera un profeta como yo. Y segundo, la idea que más o menos tiene Jeremías, que el ideal de gobernante de Israel es un rey como el rey David. Entonces, este personaje, este Mesías, debe ser descendiente de David en el entendido que en el pensamiento semita, un hijo es la viva representación del Padre. Punto. Por eso es que la frase del Evangelio donde dice el Señor: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, la viva representación del Padre es un hijo. Y ¿qué era lo que habían hecho cada uno de estos dos personajes? Moisés, pues se había enfrentado al faraón, había liberado al pueblo de Israel y digamos, eso fue lo más grande que hizo Moisés. ¿Y qué había hecho David? Había unificado el reino y los había convertido en un imperio poderoso, en un reino muy poderoso. Entonces, lo que ellos esperan del Mesías es que cumpla esas dos condiciones. Pero lo que pasa con Jesús no es eso. Él ni se enfrenta al César, ni se toma el poder, es decir, él no fue a derrocar a Herodes Antipas, ni a Filipos, ni a ninguno de ellos, como para unificar el reino, hacerse como rey en en el, en el territorio de Israel y armar el ejército y liberar al pueblo de Israel del imperio romano. Eso es como, digamos, lo que se concibe que para la idea de lo que era un Mesías, y eso es lo que ha llevado a que los judíos no reconozcan a Jesús como el Mesías, porque para ellos eso no era el Mesías. El Mesías tiene unas características muy concretas que son las que te estoy compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Francisco? Que al decir eso, sin contextualizar, pues queda claramente como si él también considera entonces que Jesús fue un fracasado. Y pues ahí sí nos arrastra, como tú dices, a una herejía, a algo herético, porque
Pues, es decir, yo como católico jamás podría pensar que Jesús fue un fracasado. Es decir, ¿cómo voy a pensar yo que el morir en la cruz eh, por la redención del mundo haya sido un fracaso, ¿no? Si yo lo veo desde el punto de vista del pensamiento judío, es un Mesías fracasado. Y yo como judío entonces no creería. Pero desde el punto de vista del cristianismo y de alguien que tiene la responsabilidad de liderar 1.200 millones de personas, no podemos decir que sea un fracaso. Eso hay que contextualizarlo y habría que explicarlo, que tampoco lo hizo. O reconocer, es una herejía. Una pregunta. Tú eras antes, decías que el sol, el trono papal estaba vacante. Tú eras un sedevacantista. ¿Qué cambió? ¿O sigues siendo, o sigues pensando igual? No, 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 yo estoy feliz porque en este momento por fin toda la humanidad al día de hoy está reconociendo que el trono de San Pedro está vacante. Ahorita no hay papa. Pero cuando estuvo, Hay eh, poquito Fra- de humor negro, ¿no? Un poquito. sí, cuando estuvo Todo el mundo. Francisco, En este momento 7.800 millones de personas en el mundo están claros en que no hay papa. bien. Entonces, seguimos adelante porque para evitarte complicaciones. Siendo que el Espíritu Santo es una doctrina, el Espíritu Santo conduce, dirige la elección del Papa, ¿se equivocó al elegir a Francisco? Bueno, ahí hay dos posiciones, ¿no? Ahí hay dos posiciones. La posición, eh, digamos, del Vaticano segundo y la posición tradicionalista, concretamente sedevacantista, ¿no? ¿En qué sentido son esas dos posiciones? Pues la posición tradicionalista sedevacantista afirma que a partir del Vaticano segundo, a partir concretamente de Juan 23, no hay papa, que son falsos papas. Así de simple. Entonces, Ujú. pues ahí ya no obraría el Espíritu Santo, por lo menos en la elección de este personaje, porque pues no, como no lo obró ni en Benedicto, ni en Juan Pablo segundo, ni en ninguno de los que han venido posteriores al Vaticano segundo. Ya en la posición del Vaticano segundo, eh, no podríamos decir que se equivocó, pero ahí también hay dos posiciones. Hay una posición que considera que Benedicto era verdadero papa, pero Francisco no, y que ya fue consecuencia de la infiltración de la masonería, que ya no obraba el Espíritu Santo, sino la masonería, y que la masonería fue la que lo eligió a él, ¿no? Y habría otra posición que diría que sí, que fue elegido por el Espíritu Santo normal, y que básicamente lo que hizo fue aplicar el Vaticano segundo y están plenamente de acuerdo con todo lo que hizo durante su tiempo de ocupación del trono pontificio. ¿Cómo ves tú esos símbolos masónicos en su muerte, en su ataúd, en su funeral? Bueno, es innegable la simpatía de la masonería con él, ¿no? Es Mm, innegable, es decir, no solamente en este momento de su muerte, en la cual de hecho han manifestado sentimientos de condolencia y todo lo demás, sino que a lo largo del pontificado, evidentemente se vio mucho la cercanía con la masonería, pero no solamente él, porque es que eso viene desde el Vaticano segundo. El mismo Juan 23, pues que pertenecía al Club Rotario y era reconocidamente, era grado 33 de la masonería. Entonces, los discursos de Pablo VI eminentemente masónicos. Y las mismas cercanías de Juan Pablo II y de Benedicto XVI con la masonería es innegable, es innegable. Entonces no es solamente con él, por eso digo, mucha gente le cae a él, pero eso ha sido un recorrido de 60 años. claro, pero mira que es que yo sé que los mismos papas en vida eh, diseñan su funeral con Sí, todo, con la parafernalia, con todo, con todo. El único que se ha atrevido a tanto
a mostrar su afinidad y toda esa cosa con la masonería es este señor, Bergoglio. O sea, Pero es exactamente por lo que te digo, es exactamente porque él, que como te digo, voy a ser abogado del diablo, porque quienes me conocen saben que he sido detractor de él en gran medida, pero si se quiere, fue el único que tuvo los pantalones de decir, vamos a echar para adelante el Vaticano II para que de una vez el mundo sepa qué es lo que estamos buscando. Así de simple. o a qué Así de jugamos, simple. sí, eso es cierto. Él fue muy claro, fue muy Sí, sí, claro. sí. Fue claro. Los demás fueron más ahí, más simulados, más como que tiraban la piedra y escondían la mano y no se mostraban lo que era, pero pues lo que era es eso, es decir, lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de ese concilio, punto, punto, sin Exacto. decirnos mentiras. Yo hice unas cuentas que día y más o menos hay 135 cardenales, ¿no? Más o menos, sí. Eh, cuatro que ya dijeron que no van a estar en el conclave. Entonces nos quedan, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 130 y Quedarían pico, 131. pero se elige con 88 votos, ¿no? Yo realmente el número, y perdóname que me cojas así de sorpresa, pero no sé el número exacto de los cardenales, no lo sé, no he tenido la precaución de estudiarlo. Sí, tiene que haber una, ahí hay determinadas unas mayorías, ¿no? No es que no es la mitad más uno ni nada de eso, no, así no sería la elección del Papa. Pero antes de entrar en el tema del cónclave, me parecería interesante hablar de lo que está sucediendo hoy, porque muchas veces, casi que a la entrada del cónclave, eh, en gran medida el Papa ya está decidido. En este momento, ¿qué está sucediendo? Ahorita por lo menos hay 70 cardenales que están en el Vaticano y que ya empiezan a hacer lo que se llama las congregaciones, que eso no tiene problema porque lo que es cerrado, lo que es hermético es propiamente el cónclave. Pero ellos se pueden reunir antes y se reúnen, de hecho se reúnen 4 o 5 cardenales en grupos y empiezan a debatir entre ellos eh, la actualidad, las necesidades de la iglesia, la geopolítica, qué sería lo más conveniente, hacia dónde vamos siguiendo. Es bueno tener o no una persona que continúe con lo que se venía desarrollando, o volvemos a elegir a alguien más o menos parecido a Benedicto para contrarrestar un poco y calmar un poco el avance de la tradición que se está fortaleciendo muchísimo. En mi sentir, aparte, pues además de yo haber sido ordenado en, el, en la corriente tradicional, pero también en la tradición hay 10.000 problemas, 10.000 problemas. Eso no es, no, y tú eres testigo de eso, tú sabes los enfrentamientos que hay al interior de la tradición, que me parece que son terribles, son muy dolorosos. Entonces, lo que empiezan a debatir en este momento es eso. Ahora, hay muchos cardenales que no se conocen entre sí. Entonces empiezan como a hacer amistad, como a conocerse, como a mirar cuál es el pensamiento, cuál es la posición, aportan ideas, que es lo que ya no se puede hacer en el cónclave, porque en el cónclave se entra es a elegir, se entra es a votar. Pero si yo no sé ni siquiera por quién voy a votar, pues es bueno que por lo menos conozca las posiciones de las diferentes personas. Sobre todo porque hay que aclarar una cosa. Los cardenales son electores del Papa, pero no necesariamente elegidos a Papa. Es decir, cualquier hombre, varón, bautizado puede ser elegido Papa, incluso sin ser sacerdote. Cualquier varón bautizado puede ser elegido Papa. ¿Qué se haría ahí? Bueno, eso, digamos, en el cónclave resulta que salió elegido X persona que ni siquiera es sacerdote, lo que sea. Lo van a llamar y le preguntan si acepta o no la, la elección como papa.
Si esa persona acepta, inmediatamente tendrá que viajar al Vaticano, le tendrán que hacer obviamente todas las órdenes, ordenarlo sacerdote o consagrarlo obispo para que esté apto para ser coronado papa. Pero puede, como te digo, no ser cardenal. ¿Que normalmente salen elegidos cardenales? Sí, sí, normalmente pues porque entre ellos pues van a elegir al sucesor y sobre todo porque se conocen más. Es más difícil que alguien diga, no, yo postulo un laico que tengo allá en mi diócesis en Sudáfrica. No, pues es decir, los demás no tienen ni idea de quién es, pues por lo menos ahí entre ellos se conocen y más o menos podrían tener un poco más de conocimiento de causa para votar por ese candidato y no por alguien que sea absolutamente desconocido. Es decir, tendría que ser una persona que fuera muy reconocido. Pienso yo, estoy especulando, ¿no? Pienso yo que una persona como lo fue la Madre Teresa de Calcuta, o sea, una persona así que es muy famosa en el mundo, pero que no es cardenal. Entonces, de pronto un laico, un sacerdote que es muy famoso, que es muy reconocido en el mundo y que ellos dicen, hombre, pues esta persona tiene gran simpatía en el mundo, tiene un pensamiento muy claro, no sé qué, si sé más para lo que se necesita la iglesia y bueno, votemos por él y lo elegimos de papa. Pero son casos muy, muy excepcionales. Lo más seguro, casi al 100% de seguridad, es que va a salir de entre los cardenales que están ahí debatiendo. Yo no sabría si de pronto de los que más están sonando, porque también hay un viejo adagio que dice que muchos entran como papa al cónclave y salen como cardenal, ¿no? Muchos entran convencidos de que van a ser elegidos papas y resulta que no, que No. eligieron a otro y muchas veces eligen al menos esperado. Bueno, Pero gran medida puede ser predecible. vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con los nombres que suenan por ahí, mencionando, por ejemplo, que de América Latina hay 21 cardenales, en Europa hay 53 y en África 18. O sea, parece que esto va a quedar nuevamente en Europa. Pero regresamos después de una pausa y seguimos con esta interesante charla. Bueno, regresamos acá en esta interesante conversación con el sacerdote Rafael Pardo. Entonces yo te decía, Rafael, que en América Latina hay, aquí tengo, 21 cardenales, en Europa hay 53, en África 18, en Asia 23, tiene más que América Latina, y Oceanía 4. O sea, Europa tiene más del doble que Asia y América Latina. Italia, entre los cardenales europeos, es la que más representantes tiene. Ah, yo tampoco sabía, por ejemplo, que el Papa que está preparando su funeral y el próximo cónclave selecciona los cardenales que van a votar. ¿Tú sabías eso? Sí, 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 claro, los Entendía. cardenales son de libre elección del papa, de Bien. libre. Pero los que van a votar, Bueno, hay una normatividad, porque es que difícilmente podría vetarse alguno. Lo que sí existe es que eh, al, al Papa nombrar un cardenal, pues está nombrando un elector, claro. claramente. Eso es lo que básicamente significa esa injerencia del Papa en los electores del siguiente Papa, porque él Yo, puede nombrar cardenales casi que los que quiera y pues obviamente va armando un cónclave en favor de sus ideas. sí, Lo pero, que la norma sí establece es que los mayores de 80 años no tienen voto, ¿no? ok. No quiere decir que no puedan ser elegidos, porque para ser elegido papa, pues no hay un límite de edad. Como te digo, puede ser cualquier hombre, cualquier varón bautizado, entonces no.
no se establece un límite de edad para eso. Es decir, uno de los cardenales que no vote puede salir elegido también papa. Es que difícilmente lo van a hacer, ¿no? No lo hacen normalmente, pero podría suceder. Sí, pero entonces, este, Bergoglio, bueno, Papa Francisco eligió el 80% de los cardenales que van a votar. Sí, Prácticamente dejó todo listo. Dejó por fuera a los arzobispos de Milán, de París, de Praga e incluyó al cardenal de Ulan Bator en Mongolia. No sé si lo conoces, donde solo hay como 1.200 católicos. Dejó por fuera perdón, incluyó a Giorgio Marengo, cardenal de Argel. Pero Giorgio Marengo es el de Mongolia. Jean-Paul Besco es un francés que es cardenal de Argelia y que este cardenal francés es muy afín a la ideología de género, quiere incluir las bendiciones, los matrimonios de parejas homosexuales. Entonces, también está, por ejemplo, el cardenal de Tanzania o Papúa, Dominic Matthew de Teherán. Dominic Matthew de Teherán, un belga que es muy, muy amigo del mundo islámico. Es muy pro islam, es astrólogo además. Es una barbaridad. Eso es de la época de los Borgia. Está el cardenal de Polinesia, Swan Patita, que apoya la agenda LGBT también y ya ha celebrado misas de matrimonio para transexuales y todo este tipo de cosas. Está por el otro lado, eso digamos, esos son los que pueden ser también elegidos, y está Angelo Vecchio, que es antifrancisco, evidentemente antifrancisco. Está Raymond Leo de Wisconsin, es muy conservador, antifrancisco. El Papa lo echó de su residencia en el Vaticano y le quitó su salario. Dicen, no sé, dicen que es, digamos, el candidato de Trump en el concilio. ¿Qué piensas de esos nombres? bueno, yo procuro no meterme mucho con Ah, nombres concretos, pero sí, faltaron varios. De hecho, no mencionaste a los, digamos, al filipino, a los italianos, que están también muy, 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 muy opcionados, pues, dentro de esta baraja que se menciona, pues, por los medios de comunicación. ¿Por qué no me gusta mencionar nombres? Por lo mismo, porque es que en este momento los cardenales lo que tienen con toda seguridad que estar haciendo es lo que hablábamos ahora antes del corte, que es lo que llamamos las congregaciones. Ahí están buscando qué es lo más necesario, si se quiere, para la iglesia. Y hay dos opciones básicamente, porque dentro de la baraja de los que tú mencionaste y de los que también suenan por otro lado, yo realmente no veo ninguno que cumpla con dos requisitos concretos. Y es que, por un lado, debe ser un buen pastor, ¿cierto? Para preocuparse por el tema de la doctrina de la iglesia. Y por otro lado, debe ser un buen diplomático, porque quiéralo o no, pues debe tener relaciones internacionales, ¿no? Dentro de eso, hay algunos que son diplomáticamente, son muy buenos, han ejercido cargos importantes, han sido nuncios apostólicos, tienen buenas relaciones a nivel internacional con mandatarios importantes que se requiere muchísimo, ¿no? Pero pastoralmente, pues no, porque no han tenido ese trabajo pastoral. Es decir, cuando te nombran nuncio apostólico, pues tú eres un diplomático, punto. Pero no eres obispo de una diócesis, no tienes relación con los sacerdotes y con las comunidades, que es fundamental también en la iglesia. Y hay otros que, por su parte, pues son buenos pastores, siempre han sido obispos de diócesis o arzobispos para una arquidiócesis, siempre han tenido relación con los fieles, con los sacerdotes, pero diplomáticamente no saben moverse a nivel internacional, no saben el manejo con los jefes de Estado. Entonces, se requieren las dos cosas. Lo que yo creo muchísimo, como te digo, sin mencionar nombres, es que es muy difícil que vayan
a elegir a alguien totalmente tradicionalista. Esa parte yo no la pensaría mucho. Yo creo que si eligieran a alguien que simpatice con la tradición, sería alguien muy parecido a Benedicto XVI, que no era tradicionalista, pero si se quiere, simpatizaba con la tradición, pero más en el ánimo de hacer salir a flote a los tradicionalistas para detectarlos y poderlos controlar, que era lo que básicamente buscaba Benedicto. Eh, pero como se ha visto el desarrollo de de los últimos años, pensaría yo que se puede buscar alguien que siga con la agenda que llevaba Francisco para no detener el avance de todo este proceso y al mismo tiempo nombrar en puestos claves las personas que hay que nombrar. Por ejemplo, para las diferentes congregaciones del clero y de los obispos, fundamentalmente, nombrar personas que sí tengan esa capacidad de acercamiento y particularmente dentro del ambiente católico con los tradicionalistas, que por supuesto son una piedra en el zapato para todo el avance, eh, el avance en la idea de la agenda LGBTI y todo eso. Digamos que los tradicionalistas han sido los que más han constituido como una especie de muro de contención frente a eso. Entonces me parece que en eso están, que en eso están en este momento debatiendo, bueno, ¿qué hacemos? Elegimos uno que sea tradicionalista, traería muchos tradicionalistas a que volvieran a estar en la plena comunión con Roma, pero entonces habría que detener mucho los otros procesos, o seguimos adelantando los procesos y más bien ubicamos en puestos claves a personas que acerquen a los tradicionalistas. Yo creería que, y voy a tomarme un atrevimiento, porque yo no soy cardenal ni nada de eso, pero esperaría que los cardenales fueran lo suficientemente inteligentes como para no hacer lo que hizo Francisco, porque es que Francisco lo que hizo fue empezar prácticamente una persecución contra los tradicionalistas y esa persecución los fortaleció muchísimo. Eso pasó como los primeros emperadores cuando estaban persiguiendo al cristianismo y el cristianismo se fue fortaleciendo y fue creciendo y se volvieron más radicales incluso. Hasta que llega Constantino y Constantino pues hace todo el manejo y bueno, y convierte el cristianismo en lo que se convirtió dolorosamente, que yo tengo muchísimo que cuestionar alrededor de eso. Nunca hemos hablado de ese tema concretamente, pero yo tengo muchísimo que cuestionar alrededor de eso y con la convocatoria del Concilio de Nicea y todo, pues uno sabe para dónde fue que se encauzó la cristiandad. Entonces yo esperaría o pensaría que por lo menos en este momento los cardenales estén buscando elegir a alguien que no vaya a cometer eso que cometió Francisco de irse de frente contra la tradición porque traería consecuencias nefastas y fortalecería mucho más la tradición de lo que se ha fortalecido. Sí, en en el espíritu de lo que quieren, ¿no? Por supuesto. O sea, tú eres de la opinión que no importa en realidad si eligen otro papa igual o peor que Francisco, porque igual la iglesia va a quedar, se va a fortalecer, digamos, la parte tradicional de los tradicionalistas de la iglesia. ¿Entendí? Si eligen a alguien que sea de la misma línea de Francisco y que se muestre tan abiertamente enemigo de la tradición, fortalece la tradición, Ok. con toda seguridad, porque empieza a salirse más gente. Es que se ha salido mucha gente del, del, de lo que nosotros llamamos el novus ordo, ¿no? De la iglesia católica que se conoce pues abiertamente con el rito nuevo y todo esto, mucha gente se ha salido y se ha ido en desbandada hacia el tradicionalismo. Entonces se ha demostrado que esa es una política que no funciona, realmente que no funciona. Así no se puede, así no tendrían éxito.
y ahí sí se corre el riesgo. Yo no hablaría tanto de un cisma, porque el tema del cisma lo han venido hablando desde hace también mucho tiempo. Yo no creo tanto que se camine hacia el cisma tan claramente como lo ven muchos, pero sí, en vez de sumar, restaría por lo menos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es que las personas pueden no estar de acuerdo con la agenda LGBT, no estar de acuerdo con el comunismo, no estar de acuerdo con el feminismo, etcétera, todo lo que impulsó abiertamente Francisco. Y casi que el único muro de contención y el único resguardo que encuentran es en los tradicionalistas. Entonces se van para los tradicionalistas. Mientras que si el elegido es una persona que no persigue a los tradicionalistas, sino que por el contrario dialoga con ellos, los atrae, muestra una apertura hacia el rito tradicional que simplemente se considere un rito más como el rito maronita, como el rito melquita, como el rito greco-chipriota, como todos los demás ritos, el rito bizantino, todos los demás ritos que hay en la Iglesia Católica, el armenio, etcétera, simplemente que considere que es un rito más y que lo deje abiertamente actuar, eh, creo que haría más en el propósito de adelantar su agenda, sin duda alguna, porque la gente no saldría digamos, de lo que es todo el conglomerado conciliar para irse al sedevacantismo o irse a otras corrientes tradicionalistas radicales, sino que se quedarían ahí sabiendo que tienen la posibilidad de acudir a su rito, que es lo que quieren. Porque en el fondo, las personas dolorosamente se enamoran del rito tradicional porque es solemne, porque es bonito, porque es respetuoso, porque no les gusta estar aplaudiendo y botándose al piso y todo este tema carismático pentecostal, sino que les gusta que la liturgia sea una cosa ordenada, una cosa respetuosa, pero más allá en el fondo no conocen nada y, y no les enseñan tampoco nada. Entonces, pues ellos lo único que ven en la tradición es eso. Y cuando ven que Francisco, que apoya el LGBT, que apoya las agendas feministas y todo eso, está en contra de los tradicionalistas, entonces estas personas consideran que el verdadero catolicismo es ese, aunque no entiendan nada. Me parece que eso es un tema absolutamente superficial, que no es el deber ser, pero que dolorosamente funciona de esa manera. Entonces, si son inteligentes, que yo considero, por supuesto, que los cardenales son inteligentes, por supuesto, no van a montar allá un montón de personas que no tengan inteligencia, es decir, inteligencia para sus propósitos, pero la tienen claramente. Si son inteligentes, eligen a alguien que no sea tan radical en la persecución de la tradición y que podría eso evitar el muro de contención hacia el avance, porque si alguien es tradicionalista, pero está en obediencia al Papa de Roma, pues no puede en sus sermones, ni en sus predicaciones, ni en sus reflexiones, ni en nada, oponerse a la agenda que se esté desarrollando. Pero si está por fuera, pues sí, abiertamente, pues sí, porque lo ven como un enemigo. Entonces creo que eso es parte de la estrategia que deben tener en cuenta en este momento. O sea, la iglesia, hablando de iglesia de fieles y sacerdotes incluso, no hablo de la gran jerarquía, aguanta para rato, aguanta otro tipo peor que Francisco. Es que yo no lo veo difícil, siempre y cuando mantengan una estrategia clara, ¿no? Siempre y cuando mantengan una estrategia clara. Yo no lo veo difícil. La muestra está, te lo voy a decir claramente, la muestra está que a partir de la muerte de Francisco, muchas de las personas que yo conozco que van al rito tradicional, que en teoría eran opositores a Francisco, empezaron a publicar en sus estados el llanto y el dolor por la muerte de Francisco. Entonces no era tan real el tema, ¿no? Es decir, no era tan real, pero se mostraban muy opositores.
yo he tratado de ser muy neutral y muy objetivo. Por eso te digo, yo, por ejemplo, tengo algunas diferencias con él, pero no llegaba al extremo de decir, no, él es el falso profeta y él es el que va a traer al anticristo. Pues se murió y no trajo al anticristo. Y se supone que el falso profeta presenta al anticristo, de acuerdo a lo que dice el libro del Apocalipsis. Este no lo presentó. Entonces, ¿cuál falso profeta era? Yo quisiera pues ver la cara de los que sostenían esa teoría. ¿Qué pasó? Pues ahí se murió. No, claro que ya salieron algunos personajes por ahí diciendo que el que murió fue un doble, Oh, sí, que sí. tenían un doble y que ese doble fue el que murió, pero que el verdadero Francisco está vivo y que en estos días va a aparecer como la bestia que fue herida y se volvió a curar y que ya están armando todo eso. Y hay Barbaridad. otros que caen en el extremo. De hecho, hay un personaje que tiene esas dos mismas teorías unidas, no sé ni cómo las va a ser compatibles, que dicen que Benedicto no ha muerto y que Benedicto está gobernando la iglesia en la clandestinidad, pero que él es el verdadero papa y que sigue ahí gobernando. Entonces, o sea, siguieron los dos. Yo realmente, pues caer en ese tipo de cosas, eso ya me parece Eso es que puro deben de recibir desconocimiento de algún las medicamento. escrituras. Eso es Total. desconocimiento. Bueno, pero, bueno, pues no sé, no sé, no sé, no sé qué tan afectados estén los católicos. Sí, ha surgido gente que lo criticaba duramente, lo llora, sí, sobre todo muchos socialistas, muchos de izquierda, lo están llorando hoy en día. Dice que era el mejor papa del mundo, y mejor que no sé qué, mejor que no sé cuántas. Y tal vez yo creo, por lo que Hamas también mencionó hace poco, que envió condolencias al pueblo católico porque murió un santo, dice Hamas, un hombre de paz y Sí, esto y lo otro. De pronto también por la actitud y las cosas que hacía Francisco en favor de Hamas y en contra de Israel, que no vamos a discutirlo hoy, pero yo pienso que eso le generó mucha empatía, mucha simpatía entre la gente de izquierda y obviamente todas estas corrientes que odian a Israel. Pero entonces yo sí pensaba que esta parte, que había llegado un momento, y no soy no conspiranoico con ese tipo de cosas, pero digo, aquí va a pasar algo muy raro, o sea, algo muy serio con el pueblo católico, porque lo que vayan a elegir seguro va a ser peor que Francisco, no por profecía, sino porque es que no hay de dónde, no hay no de hay de dónde dónde. escoger. Y la gente, perdóname que te interrumpa, pero la gente es tan tibia que fíjate que muchos de los detractores que me vivían saturando, a veces me cansa y he tenido que bloquear también un montón de personas porque me cansan enviándome. Eso parece como cuando, haciendo un paréntesis, cuando iban a elegir a Petro en Colombia, ¿no? Y lo saturaban a uno con memes, Petro nunca será presidente, Petro nunca será presidente y fue presidente. Así Presidente. de simple. Fue presidente, punto. Entonces, esto es no, que el falso profeta, que el anticristo, que este es un enviado de Lucifer, que no sé qué, que sí sé más, pero allá seguían yendo a la parroquia con el párroco que estaba en comunión con ese enviado de Lucifer. Entonces, ¿cuál era su real oposición? Es que como lo he sostenido yo, mi diferencia con Francisco no era de esa, mi diferencia con Francisco era por el tema del comunismo, por el tema de la agenda LGBTI, por el tema de la agenda de ideología de género y todo eso. Esa era mi diferencia con él, concretamente. Entonces, no tenía yo un tema de decir que era el falso profeta o que era el anticristo, pero personas que sí y seguían en la parroquia, entonces al fin, ¿qué? O sea, eso es como decir yo que estoy en contra de Uribe, pero milito en el Centro Democrático. Pues entonces, ¿al fin qué? ¿Al fin Sí, qué? O soy antipetrista, pero soy candidato en el pacto histórico. Pues, ¿cómo así? No, pues tengo que tener una posición. Distinto es que en el Estado ocupen cargos como en la época del profeta Daniel, que estuvo al lado de Nabucodonosor, pero que desde ahí defendió al Dios verdadero y defendió la fe en el Dios verdadero. Eso es una cosa diferente. Puede haber personas que están ubicadas en el Estado y que desde ahí traten de hacer el trabajo que deben hacer, pero que vayan a votar o que vayan a militar, no, pues eso sí sería absolutamente inentendible. bueno, muy interesante, Rafael, muchísimas gracias. Vamos a ver qué dicen
nuestros telespectadores sobre esto. Si mi posición sí es que aquí va a haber, yo sí creo que va a haber un cisma. Yo estoy seguro. Va a haber algo muy grave va a pasar ahí con el Yo tema. diré como le digo al amigo este que siempre me dice que Benedicto está vivo, pues que además es un personaje extraño, ¿no? Imagínate que en alguna conversación me dice, mira, Rafael, esta mañana hubo 6 extraterrestres aquí en mi casa, estuvimos almorzando. No, pues ya cuando uno está hablando así, yo ya no, ¿qué desarrolla uno de conversación de ahí para allá? Sí. Entonces yo le digo, mira, tú dices que va a pasar esto y esto y esto. ¿Por qué no lo dejamos en un documento, lo enviamos a una notaría, a ver al final quién tiene la razón, ¿no? Yo me alejaría mucho de la idea de un cisma, pero bueno, no lo llevemos a notaría, pero dejémoslo ahí en el tintero con este programa que Dejémoslo. queda grabado, ¿no? Sí. Define cisma. Es que el cisma propiamente es la Sí. división que existe en la iglesia, pero que no conlleva ni que se considere que un grupo es herético o no. Simplemente ambos se consideran que son verdaderos, pero, pero tienen dos cabezas diferentes. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando hubo 3 papas, y entonces todos los 3 papas consideraban ser verdaderos, ninguno cayó en herejía. Los 3 papas gobernaron, uno gobernó en Pisa, el otro gobernó en el Vaticano y el otro gobernó en Aviñón, y tenían seguidores. Incluso hubo santos como San Vicente Ferrero, como Santa Teresa de Ávila, que cada uno apoyaba a un papa distinto y terminaron apoyando a los dos a antipapas. Entonces eso es lo que es un cisma, ¿no? Que se pudiera desarrollar, no sé por qué es que tendría que haber mucha fuerza, porque es que tiene que arrastrar un alto porcentaje del catolicismo, elegir otro papa y bueno, que apareciera 2 papas, unos reconocidos por una gran facción, incluso por países. O sea, más o menos como, es que ni siquiera se alcanza hasta allá, pero más o menos como ha pasado en Venezuela, que hay países que reconocen a Edmundo González como presidente y los otros reconocen a Maduro. Más o menos así, pero que fuera más claro, que hubiera pueblo obedeciendo a Edmundo González como presidente. Que eso ya dentro de la iglesia se podría considerar un cisma. Bueno, ¿Se me entiende, no? mi definición con lo que quise decir es que va a haber, sí va a haber un movimiento político mundial alrededor de la elección del Papa y como resultado de la elección del Papa, tiene que haberlo, porque esto ya se volvió algo de, ya no es de la órbita solamente de la jerarquía católica, sino es un tema político, de agenda Geopolítico. mundial. Entonces, dependiendo, si va a salir, ahí tiene que pasar algo. Si sale alguien tradicionalista, que no creo, pues obviamente todo el bloque socialista que apoyaba a Bergoglio va a molestarse muchísimo. Va a molestar si algo tiene que hacer a nivel de estados. Yo no hablo de gente que iba en Rusia, no, a nivel de estados. Si sale alguien que sea afín a Bergoglio, como creo, pues va a salir otra, otra, otro grupo de países que no serán muchos, serán muy pocos, entre esos creo que Estados Unidos, Israel, aunque no tenga nada que ver ahí, donde va a haber, eso tiene que moverse políticamente, tiene que colocarse en las fichas del ajedrez, de la agenda globalista, tiene que ponerse muy claras y eso va a dirigir el destino del mundo, y no exagero en eso, de aquí en adelante. Estoy absolutamente seguro de que eso va a pasar. Pues en general, por lo menos yo lo pensaría mucho en Europa, ¿no? Mm, Porque Europa está tendiendo a fortalecerse los partidos políticos de derecha, en el entendido de que la inmigración ya es insoportable. Y Francisco apoyó mucho esa inmigración. Entonces, yo pensaría que si hay países con los que hay que tener cierta cautela, en ese manejo, sí tiene que ser con los países europeos. Y en eso beneficiaría mucho si hubiera la elección de un papa italiano, de un papa europeo, porque pues es europeo, en últimas es europeo, ¿no?
que podría trabajar, pero es decir, yo soy un opositor, obviamente, a la inmigración desmedida. Los ocupas en España, eso es terrible. La manera Portugal. como violan, como asesinan, Ah, como, sí. como, como son delincuentes, abiertamente delincuentes en países como Alemania, como Francia. eh, Eso me parece terrible, ¿no? Es Y decir, yo además, tengo unos puntos muy concretos con los que tenía mis diferencias con Francisco y que me duele mucho, pero creo que la agenda del Vaticano con mucha seguridad va a seguir por ahí. sí, sí, y yo lo comentaba desde ese punto de vista, o sea, no de si la infabilidad del Papa o la asunción de María, no, esos son cosas internas Eso es otro de debate. los... Sí, pero sí creo que lo que vaya a pasar ahorita con la elección del Papa va a influir la política mundial, sobre todo con el tema que está pasando en esta guerra que se está cerniendo entre Israel y todos los países islámicos alrededor. Bergoglio era proislámico. El que venga, si no lo es, ahí va a haber un conflicto muy, no digo Claro. interesante, porque sonaría feo, interesante, muy cruel que va a haber, dependiendo Pero de eso. fíjate que ahí tú me alcanzas a avalar un poco lo que decía hace un momento de la ambigüedad de Francisco en algunos aspectos. Por ejemplo, estar de acuerdo con la agenda feminista, estar de acuerdo con la ideología de género y al mismo tiempo ser proislámico, pues es un contrasentido, porque no hay una religión que reprima más a las mujeres que el Islam, ¿no? Es un Claro, absoluto contrasentido. O sea, uno no entiende eso, o sea, es decir, y en Europa lo vemos, atacan, perdóname, atacan el catolicismo que porque era machista, que no sé qué, que sí sé más, y se vuelven musulmanas. sí, sí. Y entonces parece Es una poner desde coherencia la de ese cabeza a los sector. pies, ¿no? ¿Me entiende eso? Esa es la coherencia que existe entre el humanismo contra el cristianismo. Esa es, o sea, allá pueden decir lo que sea, pueden nombrar un murciélago como cardenal, no importa, o están a favor de las vacunas y todo ese tipo de cosas. Yo lo veo coherente porque es una sola agenda que confunde, que disgrega, que la gente no sabe para dónde ir, pero es una sola agenda, que es erradicar todo lo que tiene que ver con Dios de las políticas de los países. Entonces yo creo que eso va a estar. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Sí, Rafael, con hemos Tertulio. alargado mucho. Sí, entonces, pero va a estar muy interesante. Pues vamos a estar pendientes y a ver cuándo podremos reiniciar este espacio de Un Café con Jesús. Un café con Jesús.